El sonido de la campanilla al abrir la puerta fue lo único que interrumpió el silencio pulcro del punto de recogida. Daniel Rivas, CEO de una de las empresas tecnológicas más poderosas del país, cruzó el umbral con paso firme, aunque por dentro llevaba una inquietud que no lograba explicar. No era común que él mismo recogiera paquetes, tenía asistentes, choferes, un equipo entero dedicado a facilitarle cada movimiento. Pero aquel envío era diferente, confidencial, urgente y, en cierto modo, una excusa para escapar unas horas de una vida que últimamente se sentía demasiado vacía. Vengo por un envío a nombre de Rivas, dijo, ajustándose el abrigo mientras observaba el pequeño local. La empleada asintió con una sonrisa automática y desapareció en la trastienda. Daniel suspiró, deslizando la mirada por las estanterías, intentando ignorar ese extraño peso en el pecho. Había tenido éxito, más del que jamás imaginó, pero había algo que siempre evitaba pensar, el precio. Entonces, ocurrió. Una risa. No era una risa cualquiera. Era suave, ligera, con ese matiz musical que podía iluminar incluso sus peores días, o al menos, así había sido antes. El corazón de Daniel dio un vuelco. Giró lentamente, como si cada segundo fuera una batalla contra lo inevitable. Y la vio. Lucía. De pie cerca de la puerta, con un abrigo sencillo, el cabello recogido sin pretensiones. No llevaba maquillaje llamativo ni joyas caras, pero había en ella una serenidad que jamás había tenido cuando estaba con él. Era distinta, y, al mismo tiempo, exactamente la misma mujer de la que se había enamorado. Pero no fue ella lo que lo dejó sin aliento. Fueron las niñas. Dos pequeñas, idénticas entre sí, sujetas a cada lado de sus manos. Tendrían unos 4 años. Sus rostros eran un reflejo perfecto el uno del otro, salvo por un detalle que hizo que el mundo de Daniel se detuviera por completo. Sus ojos. Eran sus ojos. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Lucía también lo vio. Su expresión cambió en una fracción de segundo, sorpresa, tensión, un destello de algo que parecía dolor, y luego, control. Daniel, dijo en voz baja. Las niñas se acercaron más a ella. Mamá, ¿quién es? Preguntó una, con curiosidad inocente. Daniel intentó hablar, pero las palabras no salían. Era como si su mente estuviera tratando de encajar una verdad demasiado grande para aceptarla de inmediato. Son. Su voz se quebró. Lucía sostuvo su mirada. Durante años había imaginado ese momento, pero nunca pensó que sería tan directo, tan inevitable. Son mis hijas, respondió, con firmeza. Daniel negó con la cabeza, como si eso pudiera cambiar lo que estaba viendo. No, eso no explica. Una de las niñas dio un pequeño paso hacia él. Lo observó detenidamente, inclinando la cabeza de una forma que le resultó dolorosamente familiar. Mamá, él se parece a nosotras. El silencio se volvió pesado, casi insoportable. Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Lucía, ¿por qué no me dijiste nada? Ella respiró hondo, conteniendo emociones que llevaba años enterrando. Porque cuando me fui, dejaste claro que no había lugar para mí en tu vida, respondió. Ni para nada que viniera conmigo. El recuerdo lo golpeó de lleno. Aquel día. La discusión. Sus palabras frías, calculadas, crueles. Había elegido su carrera, su apellido, la aprobación de su familia, por encima de ella. Yo no sabía que estabas embarazada, murmuró. No te di la oportunidad de saberlo, admitió ella. Y tampoco la buscaste. Las niñas observaban en silencio, percibiendo que algo importante estaba ocurriendo. ¿Nos vamos, mamá? Preguntó la otra, aferrándose a su abrigo. Lucía asintió suavemente. Sí, cariño. Antes de irse, miró a Daniel una vez más. Cuídate, Daniel. Pero él no pudo dejarlo así. Espera, dijo,
dando un paso adelante. Necesito saber, necesito entender. Lucía dudó. Sus ojos se suavizaron apenas. No aquí. Y luego se fue. Daniel se quedó inmóvil, viendo cómo la puerta se cerraba tras ellas. Por primera vez en muchos años, no tenía respuestas. No tenía control. Y, lo que era peor, sentía que había perdido algo irreemplazable sin siquiera darse cuenta. Part 2. Esa noche, el lujo de su penthouse le pareció vacío. Las paredes de cristal, la vista impresionante, el silencio elegante, todo se sentía frío, distante, ajeno. Daniel caminaba de un lado a otro, incapaz de encontrar paz. Cada rincón le recordaba lo que había construido, y lo que había destruido en el proceso. No podía dejar de pensar en ellas. En las niñas. En la forma en que lo miraron. En esa palabra que casi podía escuchar en su mente, aunque ninguna de ellas la había dicho aún, papá. A la mañana siguiente, hizo algo impensable, canceló todas sus reuniones. Ignoró llamadas, correos, mensajes urgentes. Por primera vez, su empresa no era su prioridad. Encontrarla sí lo era. Después de varios intentos fallidos por teléfono, recordó el antiguo apartamento de Lucía. Sabía que era una posibilidad remota, pero era lo único que tenía. Cuando llegó, dudó antes de tocar la puerta. No por miedo al rechazo, sino por miedo a confirmar todo lo que había perdido. Finalmente, tocó. La puerta se abrió. Lucía lo miró, sorprendida. No esperaba verte aquí. Necesito hablar contigo, dijo él, con una sinceridad que no usaba desde hacía años. Las niñas aparecieron detrás de ella. Es él. Susurró una, emocionada. Daniel sintió algo cálido en el pecho. Hola otra vez, dijo suavemente. Hola, respondieron ellas casi al mismo tiempo. Lucía suspiró. Pasa. El apartamento era pequeño, pero lleno de vida. Había dibujos pegados en las paredes, juguetes en una esquina, una calidez que contrastaba con la perfección impersonal de su hogar. Se llaman Sofía y Valeria, dijo Lucía. Daniel repitió los nombres en su mente, como si quisiera grabarlos para siempre. Son mis hijas. Sí. No había duda. No había escapatoria. Solo verdad. Daniel se acercó lentamente. Lo siento, dijo. No solo por no saber, sino por todo. Por cómo terminé las cosas. Por no haber sido el hombre que merecías. Lucía lo observó en silencio. Había esperado esas palabras durante tanto tiempo, que ahora no sabía cómo recibirlas. He aprendido a vivir sin ti, Daniel, dijo finalmente. No fue fácil, pero lo logré. No quiero quitarte eso, respondió él. Solo quiero una oportunidad de hacer lo correcto. De estar para ellas. Las niñas se miraron entre sí. ¿Él es nuestro papá? Preguntó Sofía. Lucía cerró los ojos un instante. Ese momento había llegado. Sí. El aire cambió. Valeria se acercó primero, con pasos tímidos. Hola, papá. La palabra lo rompió. Daniel se arrodilló frente a ellas, con los ojos llenos de lágrimas que no intentó ocultar. Hola, mis princesas. Las abrazó con cuidado, como si fueran lo más frágil y valioso del mundo. Y lo eran. Lucía observó la escena, sintiendo una mezcla de emociones, alivio, miedo, esperanza. Esto no será fácil, dijo ella. Daniel levantó la mirada. Nada que valga la pena lo es. Por primera vez en años, no hablaba como un CEO. Hablaba como un hombre dispuesto a reconstruir lo que había perdido. Y mientras el sol entraba por la ventana, iluminando ese pequeño apartamento, algo nuevo comenzaba a formarse. No era perfecto. No era inmediato. Pero era real.
Y esta vez, Daniel no pensaba dejarlo escapar.